12 del día, 40 minutos. 20 de julio fue el domingo. Tuvimos discurso presidencial que hemos mencionado desde muy temprano, pues que inició con pedida de perdón a los congresistas y al país entero por los escándalos de corrupción. Hay quienes dicen que ese perdón pues es creíble al presidente, otros que dicen que no, que por ejemplo falta pedir perdón a los medios de comunicación a quienes se les acusó de una narrativa en contra del gobierno nacional y con unos intereses corporativos. Pero otro de los apartes del discurso del presidente Gustavo Petro este fin de semana tuvo que ver con el acuerdo nacional, y quienes lo rodean principalmente así lo expresaron a través de sus redes sociales. Y por eso quiero saludar a esta hora al presidente de la ANDI, Bruce McMaster, quien nos acompaña a esta hora en la línea como representante de los industriales. Doctor McMaster, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, Camila, gracias más bien por la invitación, muy contento de estar acá. Estamos entrando a la segunda parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, y digamos que pues usted ha sido un crítico desde el sector empresarial de lo que ha venido sucediendo en los primeros 2 años de gobierno. Sin embargo, el ministro Juan Fernando Cristo, nuevo ministro del Interior, la directora del DAPRE Laura Sarabia y el propio presidente Gustavo Petro sí enviaron como un mensaje común diciendo: es hora del acuerdo nacional. Y le pregunto a usted, como representante de uno de los sectores importantes de ese gran acuerdo nacional, ¿cómo ven ese llamado? Yo diría que es bueno que lo hayan dicho, yo diría que es bueno que lo haya expresado de esa forma el presidente, como lo ha hecho también el ministro Cristo en las reuniones que hemos tenido y lo hemos oído en medios de comunicación. También diría que un acuerdo nacional es un proceso que tiene varios pasos. El primer paso quizás es el de hacer un anuncio de queremos hacerlo y demás. Luego debe haber un paso más importante aún quizá, que es el de mostrar la voluntad realmente de conversar. Y es muy importante que sea una conversación y un debate democrático amplio, donde vamos a saber que probablemente ninguno de nosotros tiene la razón completa, ni ninguno de nosotros va a poder, entre comillas, imponer, digamos, la opinión, sino que por el contrario lo que se debe buscar es un ejercicio de construir soluciones y de construir futuro. Y yo diría que ese es el segundo paso, que todavía no hemos entrado en él, para luego ver qué soluciones logramos encontrar conjuntamente, para luego ver cuáles son eventualmente las propuestas que queremos plantearle conjuntamente al país. Hay que ver cuáles son los temas. Se ha hablado del tema de reactivación económica. De hecho, nosotros mañana, digamos, en esa línea, mañana en el Consejo Gremial o desde el Consejo Gremial, estamos convocando un foro donde estamos, por supuesto, invitando al Gobierno Nacional, la doctora Laura Sarabia, el director de Planeación Nacional, unos 6 o 7 ministros estarán con nosotros, también está la academia, están los economistas, y mañana sabremos bastante bien, digamos, cuál es el tono y si sí estamos en el tono de conversar y en el tono de debatir. O sea que lo que usted dice, doctor McMaster, es que desde el Consejo Gremial reciben con positivismo que ese haya sido el tono, pero todavía no están seguros que de verdad haya una intención de generar un diálogo con todos los sectores y de generar ese acuerdo nacional, que lo que quieren es esperar a ver si efectivamente esto se va a materializar en cosas concretas y no solamente en el discurso del mandatario el 20 de julio en el Congreso. Pues yo diría, Camila, que lo primero es decir que sí, como usted lo acaba de decir, es bueno que lo haya dicho, es bueno que lo haya expresado. También le decimos que nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Yo diría que ese es como el segundo punto. Claramente estamos dispuestos a hacerlo. No, nada nos conviene más a nosotros como representantes de los empresarios y como empresarios que muchos somos, que efectivamente podamos tener con el gobierno un propósito común, que sea poder trabajar por el país, en diferentes frentes, en el tema, por ejemplo, de implementación de acuerdo de paz, que fue mencionado inclusive por el ministro Cristo, y dijo: quiero de alguna forma generar mecanismos para que alrededor de la implementación del acuerdo de paz busquemos las formas de participar del empresariado colombiano. En eso, claro que nosotros quizás queremos trabajar. Sí tenemos algún grado de escepticismo, porque de alguna forma, pues en estos 2 años se ha hablado varias veces de acuerdo nacional, pero no hemos logrado implementar o no hemos logrado ver, digamos, un ejercicio, digamos, de debate democrático amplio en donde podamos trabajar conjuntamente. Pero digamos que más allá del escepticismo, nosotros insistiremos y estaremos allí y estaremos con buena voluntad y esperamos que efectivamente lo que haya sea una decisión concreta, una decisión clara, una decisión con un propósito definido, pero también con una metodología clara de saber que pues Colombia es de todos y que todos queremos aportar y podemos aportar, y que las soluciones más complejas seguramente provienen
de conversaciones entre personas que probablemente no piensan tan igual en muchas cosas, pero que tienen el objetivo, digamos, común de que a Colombia le vaya bien. Doctor McMaster, como usted lo dice, llevamos oyendo lo del Acuerdo Nacional 3 años, yo acá se lo he dicho a mis compañeros, me parece que se convirtió en un lugar común vacío de contenido, y desde el sector empresarial le quiero preguntar cuál es ese contenido que debería tener un acuerdo nacional, pero un poco ya de manera aterrizada, para salirse del eslogan del acuerdo nacional en tema impositivo, no sé, en tema de servicios públicos, que se viene una super reforma de los servicios públicos, de pronto 2 o 3 punticos que usted se imagina en la cabeza que debería tener una metodología concreta con contenido sobre un acuerdo nacional. Sí, me parece material lo que está diciendo, porque ese es el punto. El punto es que hablar de acuerdo nacional en abstracto no significa absolutamente nada. Y no significa nada hasta tanto no digamos qué discusiones vamos a dar. Escojamos las discusiones, escojamos los temas, trabajemos los temas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una gran cantidad de propuestas alrededor de las reformas que han llegado al Congreso. Ya vimos que el ministro Cristo inclusive publicó un listado de las leyes que quiere y los trámites de reformas que quiere adelantar en el Congreso. Yo pensaría que sería muy importante que pudiéramos efectivamente, conversar sobre cada uno de esos proyectos de ley y ver efectivamente qué es lo que los colombianos todos creemos debe suceder, por ejemplo, en el sistema de salud o sobre el sistema de salud. O en el caso de la laboral lo mismo. En la laboral tenemos un ejercicio muy triste, que fue un ejercicio donde trabajamos 8 semanas. El país lo conoció el año pasado, en enero del 2023, y durante 8 semanas acordamos 51 artículos de 67, y luego, para sorpresa de muchísima gente, los artículos no fueron incluidos dentro de la propuesta que fue presentada al Congreso de la República. Ese es un ejemplo malo, es un ejemplo de las cosas que no deben pasar. Entonces, la conversación alrededor, por ejemplo, de la agenda legislativa, de cuál es el contenido verdaderamente de la agenda legislativa, de cuáles son efectivamente las propuestas que se van a hacer. Nosotros hemos venido pidiendo, por ejemplo, que todos los proyectos de ley sean analizados y sean evaluados en términos económicos. ¿Puede el país asumirlos o no puede asumirlos? ¿Cuáles serán las consecuencias de tomar una decisión o de tomar la otra? Esa conversación, que es una conversación técnica, que a muchos les puede parecer una conversación aburrida, es necesaria al momento de hacer un debate legislativo. Entonces, por ejemplo, ese para mí sería uno de los primeros temas sobre los cuales deberíamos trabajar. Otro tema, ya que me lo pregunta, el tema de la reactivación económica. No podemos llevar 8 o 10 meses hablando de reactivación económica y no hacer cosas. La reactivación económica se plantea como necesidad en el momento en el cual la actividad económica cae. Bueno, pues hay que reaccionar rápido y decir qué debemos hacer en nuestro país para que tengamos actividad económica lo más rápido posible y con la mayor capacidad, por ejemplo, de generar empleo y de generar incluso ingresos para el Estado. Pero tenemos que actuar pronto, por eso tenemos el foro que tendremos mañana todo el día en Ágora. La conversación alrededor de la implementación de los acuerdos de paz nos parece material y nos parece importantísimo ver cómo el sector empresarial puede participar de eso. Yo diría que con esos 3 temas, si eso sucediera, yo diría tendríamos una muy buena parte del camino recorrido. Puede ser que haya otras discusiones políticas, ideológicas, de toda naturaleza. Puede ser que existan, pero si uno se concentra en esos 3 temas, estoy seguro que uno le hace un gran beneficio al país. Es decir, que a partir de mañana, después del encuentro que ustedes están organizando, en donde harán esas discusiones sobre el país, doctor McMaster, tendremos más claridad, por lo menos de parte de ustedes, de cómo se materializará ese acuerdo nacional, o si de verdad hay una intención de que ese acuerdo nacional del que tanto se habla desde hace años se pueda llevar a cabo o no. Yo diría que lo que usted está diciendo es bastante correcto, Camila. Ahí vamos a tener el primer ejemplo, además sobre un tema que no debería ser demasiado, y lo escogimos además a propósito, no debería ser demasiado discutido, o no debería generar demasiado debate. ¿Quién puede en este momento, por ejemplo, no estar de acuerdo con que Colombia necesita una reactivación económica? Yo creo que nadie. No creo que haya nadie que esté diciendo, no, qué bueno que a Colombia no crezca tanto. No, entonces, dado que este es un propósito tan aparentemente sin discusión, sin polémica, unámonos alrededor de eso, como ha debido hacerlo, por ejemplo, el tema de la paz. Históricamente en nuestro país, en algún momento se nos politizó ese tema de una forma terrible, pero yo diría que en principio, en términos de lo fundamental, siempre todos hemos debido estar de acuerdo en que Colombia es mejor con paz que sin paz. Bueno, pero arranquemos por este otro, y yo diría que mañana vamos a tener una primera idea
más concreta de hacia dónde vamos y cómo eventualmente podemos trabajar. Ahora, no será solamente la forma de conversar, no serán solamente las formas, sino serán también las decisiones que podamos tomar de aquí en adelante. Nosotros, por ejemplo, tenemos una cantidad de observaciones alrededor de una posible reforma tributaria. Creemos que sería muy inconveniente hacerlo hoy en día por una serie de razones, entre otras porque muy probablemente nos puede conducir a, en lugar de generar una reactivación, generar una caída y una recesión económica. Sobre eso, pues hablaremos y lo diremos, y también vamos a medir un poco cómo va a ser la reacción alrededor del tema. Pues doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, entonces esperemos a mañana, y esperemos mañana qué pasa en Ágora con esa discusión, y ya estaremos pendientes de esas conversaciones importantes de país, con miras a la segunda parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Un saludo especial. Muchas gracias, Camila, lo mismo a ustedes. Son las 12 del día, 51 minutos, pendientes entonces.